El procedimiento de recategorización es uno de los más importantes que hay que hacer con respecto al monotributo. Tiene que hacerse de forma semestral y esto ocurre en los meses de julio y de enero. Y generalmente el proceso se habilita entre el 1 y el 20 de estos meses, aunque en 2025 se extendió un poquito por suerte hasta el 5 de febrero. No hacer la recategorización en tiempo y en forma puede implicar multas y clausuras, recategorizaciones de oficio por parte del fisco y lo peor, exclusión del régimen de monotributo. Al hacer tu recategorización tenés que informar cuáles fueron las ventas de los últimos 12 meses, que en realidad se computan por los últimos 2 semestres cerrados antes de la recategorización, y también se informa el monto de alquileres anual. Ojo con esto porque ya vamos a ver que está complicado hoy por hoy, y los metros cuadrados del establecimiento en el cual estás trabajando. El último parámetro que te va a pedir AFIP para informar y para tramitar tu recategorización es el consumo eléctrico de energía que tuviste en los últimos 12 meses para realizar tu actividad. Un dato muy importante es que el periodo que AFIP considera para la recategorización es aquel de prestación de los servicios y no aquel del pago de las facturas. Tampoco va a considerar la fecha de emisión de la factura como el dato principal, sino que va a considerar cuál es el periodo de devengamiento. Devengamiento es aquel momento en el cual el servicio se está prestando, y el impacto y lo importante de esto es sobre todo cuando no coincide la fecha de la factura con el periodo de prestación de los servicios. Y este dato lo toma de la factura, ya que cuando vos le indicás al sistema que vas a emitir una factura por prestaciones de servicios, te ofrece indicar cuál es el periodo en el cual se prestó, desde hasta. Y nuestra sugerencia siempre para evitar todo tipo de problemas es la de no modificar este dato y dejarlo siempre como la fecha de la factura. Y esto va a conseguir que sea mucho más fácil controlar cuál ha sido tu facturación y que te coincida la fecha de la factura con la misma que va a considerar AFIP para eventuales recategorizaciones o incluso, y mucho más importante, de exclusiones. Por eso siempre recomendamos no tocar el dato de prestación, de fecha de prestación de los servicios, de forma tal de que la planilla con la información de facturación que tenemos sea precisa y maneje exactamente la misma información que va a manejar el sistema o la base de datos de AFIP. Dentro de los materiales del curso vas a encontrar una planilla de control de exclusión, que es la que utilizamos nosotros en nuestro estudio y que te va a servir muy bien para esto, para estimar categoría futura y posibles exclusiones, ya que si bien la recategorización de monotributo contempla semestres completos para determinar cuál es la categoría que te corresponde para el próximo, el control de exclusión se hace de forma diaria. Entonces vos tenés que ver que en los últimos 365 días, cada día que emitís una factura, no hayas superado el máximo de ventas. Y esto podría ocurrir cuando al final de algún semestre o al final de algún mes tuviste mucha facturación en el anterior y por otra parte estás controlando según semestres completos para no pasarte categoría o para no excluirte, pero por solapamiento entre los días dentro de los distintos semestres, el total de facturación dentro de un periodo podría superar el máximo. Y por ser muy complejo controlar de forma diaria todos los días del año, hicimos esta planilla que simplifica un montón las cosas y te va diciendo cuánto tenés disponible cada día del año. Ahora dijimos que la recategorización obligatoria corresponde en los meses de enero y de julio, pero hay algunos casos en los cuales no tenés la obligación de recategorizarte, y esto ocurre cuando a la fecha de recategorización no hayas tenido más de 6 meses completos de actividad. Sería el caso de una recategorización que se hace en julio, pero el contribuyente inició sus actividades en febrero. Bueno, en este caso la recategorización de julio la puede saltear y de hecho es muy probable que le convenga hacerlo para mantener una cuota más baja y se tendrá que recategorizar recién en enero del año posterior. Por otra parte, hay ciertos casos en los cuales corresponde o te conviene o podrías necesitar realizar un cambio de datos sin que coincida con el periodo de recategorización obligatoria. Por último, y antes de pasar al paso a paso de cómo se realiza una recategorización, vamos a ver cómo se informa la jubilación de una persona, ya que en el caso de un contribuyente que no era jubilado pero que posteriormente adquirió la condición de jubilado, es muy importante informar que ha adquirido tal condición porque eso le va a llevar a reducir su cuota. Y debe informarse que el contribuyente se encuentra acogido a los beneficios del sistema de seguridad social. Ahora, pasa muy seguido que al hacerlo, AFIP no puede constatar que efectivamente se encuentre jubilado por no tener esta información en sus bases de datos. En estos casos lo que hay que hacer es pedir un certificado de otorgamiento del beneficio jubilatorio y hacer un trámite vía presentaciones digitales en AFIP, que es el sistema por el cual alguien puede comunicarse con el fisco para solicitar algo y se le adjunta este certificado indicando que necesitan que se modifique la información registral de este monotributista y que se le apliquen los beneficios de reducción de cuota tanto en jubilación como en obra social. Veamos paso a paso cómo se controla adecuadamente una recategorización de monotributo. Y para ello vamos a necesitar ir al servicio Mis Comprobantes, que es el que nos va a dar la información de facturación tal como la tiene el fisco. Cuidado de la gente que emita tickets o que utilice sobre todo controladores de vieja tecnología, porque no toda su información va a estar acá.
Pero para la generalidad de los contribuyentes, en especial quienes utilicen factura electrónica, vamos a encontrar todo en este sistema y es el que nos va a permitir ir a la planilla de control que te voy a dejar con el material para volcar los datos y obtener los datos de recategorización. Para esto vamos a ir a la página de AFIP, como te dije, vamos a darle el servicio Mis Comprobantes y vamos a descargar tanto los recibidos como los emitidos. En el caso de los comprobantes emitidos, a mí me gusta analizarlo por semestre, porque de esta forma me queda ya el bloque de información de cada semestre, borro uno para la próxima recategorización y agrego el nuevo. En este caso vamos a empezar con el año pasado, desde enero de 24, pero en vez de diciembre vamos a pedirle al sistema que nos dé junio. Esto está buenísimo porque anteriormente los viejitos teníamos que ir bajando de a un mes porque el sistema no permitía bajar más un periodo más largo que un mes, pero actualmente por suerte sí se puede. Entonces le informamos el primer semestre de 2024, esto sería una simulación de recategorización de 2025, enero de 2025, y vamos a ver que el sistema nos arroja todas las operaciones de venta que hubieron en este periodo, primer semestre. Para esto vamos a copiar la información que nos trae el sistema y la vamos a volcar en nuestra planilla. De esta forma ya tenemos primer semestre cargado, vamos a hacer lo mismo con el segundo y de esta forma tenemos cargada la totalidad de las operaciones de venta del año. Ahora vamos a repetir el procedimiento con las operaciones de compra, para lo cual volvemos al menú principal, vamos a recibidos. Acá sí vamos a cargar el año entero, ponemos la selección año pasado, buscamos, descargamos el Excel, copiamos los datos de las compras y los pegamos en nuestra planilla. Vamos a ver que la planilla nos da toda la información de cómo tendría que ser la recategorización de esta persona, siendo que tiene actividad de servicios, es un contribuyente de ingresos brutos unificado, no trabaja en relación de dependencia y la categoría que traía antes de la recategorización era la E. Como no trabajaba en un local propio, no tenía establecimiento, todos estos conceptos van en cero, por lo tanto podemos ver que a través de estos conceptos la mínima sería A. Pero si esta persona tuviera un local de 100 metros, más allá de su facturación, la categoría mínima debería ser la E. Y si fuera de 150, la categoría pasaría a ser la G, sin importar la facturación. Bien, como mínimo tendría que estar en esa. Ahora bien, analizando la facturación, podemos ver que esta persona tuvo facturación de 24 millones de pesos en el último semestre, julio-diciembre, y que en el anterior tuvo una facturación de 6 millones de pesos, haciéndole un total de 31 millones de pesos en el año. Esta facturación lo ubica en la categoría G para este próximo semestre post-recategorización, y al mismo tiempo vemos que la planilla nos da un indicio del resto de las categorías y de cómo podría quedar él ubicado en función a cuánto facture este semestre que está entrando. Por ejemplo, si en este semestre, enero a junio de 2025, facturara solo 4.500.000 pesos, esto lo cual hace un promedio mensual de 750.000 pesos cada mes, la cuota que tendría que pagar el próximo semestre sería la de 100.000 pesos por quedar en la categoría F. O sea, esta persona facturando menos de 4.500.000 en el semestre bajaría de categoría y quedaría en F. Sin embargo, si su facturación del semestre fuera de 10 millones de pesos, se mantendría en G. Si facturara 28 millones de pesos en el semestre, que son 4.700.000 por mes, pasaría a categoría H. Y en el peor de los casos, facturando hasta 57 millones de pesos en este semestre, pasaría a categoría K, con lo cual su cuota se elevaría a 1 millón de pesos por mes. Ese caso, si fueran así las cosas para el próximo semestre, sería muy importante considerar si no le conviene pasar a responsable inscripto en vez de pagar una cuota mensual de 1 millón de pesos todos los meses. Al mismo tiempo, cada vez que hacemos recategorizaciones, aprovechamos para informarle a los clientes su situación trimestral de categorización y de deudas. En este caso es una persona que tiene muy poquitas deudas, que no es lo común porque hay muchos que les gusta acumular. Y al mismo tiempo le informamos cuál es el disponible que tiene para facturar sin cambiar de categoría y sin quedar excluido de monotributo. Esta planilla es muy importante porque nos va a permitir chequear la información de ventas contra las que tiene Arca en su base de datos y detectar eventualmente algún posible error. Una vez que determinaste cuál fue tu monto de ventas en los últimos 12 meses, veamos cómo tenés que informarlo en AFIP para poder tramitar tu recategorización. Para eso vamos a ir a la página de AFIP o de Arca, mejor dicho, y vamos a seleccionar el servicio monotributo. Dentro de la pantalla inicial del servicio vamos a tocar recategorización. Recordemos que esto solo está disponible cuando la ventana de recategorización se encuentra abierta.
De vuelta, esto es en enero y en julio por lo general, y vas a ver que ya el propio sistema nos trae cuál ha sido, según AFIP, el monto facturado en el periodo. Esto se denomina recategorización simplificada, por lo cual si ese es el monto correcto y no han cambiado tus condiciones de local o de metros cuadrados, alquiler o consumo eléctrico, vas a darle a continuar. Pero si en tu planilla determinaste que el monto de facturación fue otro, fue diferente al que nos está indicando el fisco, vas a poner no facturé este monto y le vas a indicar cuál fue el monto que efectivamente facturaste. Al mismo tiempo le vas a confirmar más abajo si tu condición no se ha actualizado con respecto al local. En este caso el ejemplo es una persona que no tiene local ni establecimiento y no lo tiene ahora tampoco después de esta recategorización. Y también le vamos a informar la situación provincial, a ver si uno trabaja en una o en más provincias. Tendrá que pasar a ingresos brutos convenio multilateral. En este caso no han habido modificaciones, por lo cual le indicamos que no realiza la actividad en más de una provincia, y por encontrarse este contribuyente en una provincia que se encuentra adherida al monotributo unificado, en este caso la provincia de Mendoza, vamos a ver que dentro de los componentes que van a formar parte de su cuota se encuentra el impuesto provincial. Por otra parte, si tuviéramos que informar consumo eléctrico, metros cuadrados o que se está alquilando un local, también tenemos la posibilidad de hacerlo para que en función a eso el sistema también determine la categoría más allá del monto de ventas. En la pantalla final controlaremos cuáles son los montos que están incluidos dentro de la cuota de monotributo y en caso de que estén ok le vamos a dar a confirmar y podremos de esta forma descargar la nueva credencial y constancia de inscripción. Veamos paso a paso cómo informar un nuevo domicilio en el RUT, para lo cual vamos a ir al sistema registral, que es de donde se informan todos estos cambios en tu información, y en la pantalla de inicio encontraremos registro único tributario. Este es el RUT y desde acá se modifica tanto domicilio como actividad. En este caso voy a modificar mi domicilio real para que coincida con el de mi DNI. La provincia no se modifica, pero la calle sí se modifica, con lo cual vamos a informar los nuevos datos y una vez que se encuentra cargado le vamos a dar siguiente. Posteriormente tenemos la opción de realizar un cambio en la actividad, para lo cual primero deberemos confirmar que nuestra situación de jurisdicción no ha cambiado, en este caso no se ha modificado, y de acá es donde yo puedo informar si tengo nuevas actividades o no. En este caso ya cuento con 3 actividades, por lo cual en caso de ser monotributista no podrías agregar una más sin previamente eliminar una de las otras. En caso de que el sistema te lo deje y informaste 4, vas a quedar excluido, por lo tanto no lo pruebes, sino que elimina algunas de las anteriores y agrega desde acá cuál es tu nueva actividad. También vas a indicar cuál es el mes a partir del cual la estás realizando y vas a tener, una vez que la cargues, la posibilidad de marcarla como principal. Se hace con este botón. Una vez que confirmes esos datos vas a tener la posibilidad de emitir una nueva constancia de inscripción que refleje cuáles son todas tus actividades o que refleje también cuál es tu actividad principal y tu domicilio de explotación. Y recordad también que cuando el cambio que realizaste en el RUT afecta a la actividad principal, siendo la anterior de servicios y la nueva de bienes o viceversa, vas a tener que ir también al sistema de monotributo, donde vas a impactar esto para que modifique también tu credencial. Para esto vamos a ir al botón de modificación y baja y le vamos a dar a modificar datos de monotributo. Esto nos va a pedir confirmar todos los datos de monotributo que previamente ya le hemos informado, como por ejemplo trabaja de forma independiente, y en la próxima pantalla nos muestra la situación de las actividades. En este caso habría que volver a analizar cuál fue la facturación de los últimos 12 meses, por lo cual un cambio de actividad también te puede llevar a que te cambie la categoría a pesar de que no haya un periodo de recategorización obligatorio. Y posteriormente vamos a indicar cómo es la condición del trabajador. En este caso es un empleado en relación de dependencia, pero para quienes tengan que informar la jubilación pueden hacerlo desde este punto, tocando acá en el punto de jubilado. Nos vuelve a dar la opción de elegir obra social, en este caso no hay que modificar nada porque trabaja en relación de dependencia, y nos vuelve a pedir confirmación sobre la provincia. Finalmente podemos chequear, nos va a mostrar cómo quedan las categorías tanto en ingresos brutos como en monotributo, y le damos a confirmar para que el cambio impacte y cambie de esta forma la credencial y la constancia de inscripción. Por último te muestro rapidito cómo se hace el trámite de presentaciones digitales. Vamos al servicio de presentaciones digitales, iniciamos una nueva presentación y vamos a seleccionar, podés descargarte las planillas junto al material y pasamos al próximo módulo para analizar todo lo que tenés que saber sobre facturación y sobre compras.